Esto es Radio Encerrada. Uno de los grandes símbolos gubernamentales en la emergencia por el COVID-19 es la promesa para la construcción del hospital más grande de América Latina. Un proyecto que a la fecha nos tiene con más preguntas que información publicada. Esta semana, la Corte de Cuentas de la República presentó a la Asamblea Legislativa un reporte sobre la construcción del hospital. En este, señalan deficiencias en la obtención de documentación para la auditoría de esta obra. De ello, hablaremos en este episodio. A la duda sobre el hospital de Cifco se suman las preguntas sobre el manejo de las estadísticas gubernamentales. En los últimos días, incluso hubo un deceso por COVID-19 que no fue registrado en las cifras oficiales. También de eso conversaremos. Además, conoceremos la historia de un músico salvadoreño que quedó varado durante una gira con una reconocida banda de metal ucraniana. Para sobrevivir, montó una venta de pupusas en Uruguay, con la que envía dinero a su familia en el país. Esta semana también Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario. Un aplauso para eso. Es un buen momento para reflexionar sobre el tema. Y como el entretenimiento también puede ser educador, de eso tratarán las recomendaciones para no aburrirse en esta cuarentena. Soy César Faguaga. Y yo, Gerson Víchez. Y esto es Radio Encerrada. ¿Qué ha pasado hoy en El Salvador? Nuestros reporteros te lo cuentan. Carlos, de 77 años, murió por COVID-19 en el Hospital Sacamil el sábado 16 de mayo. Su muerte, sin embargo, no apareció en las cuentas oficiales. Sus hijos se enteraron del fallecimiento por una funeraria. Sobre este caso, trata la más reciente investigación publicada por la periodista Loida Avelar en revista Factum. Hola amigos de Radio Encerrada, los invito a que lean la publicación Pensé que las estadísticas eran fiables, pero no aparece la muerte de mi papá, que publicamos esta semana en revista Factum, donde retratamos la historia de Carlos, un hombre de 77 años que murió el 16 de mayo en el Hospital Nacional Sacamil. ¿Qué es lo que destacamos de esta situación? Pues hasta este momento la muerte de Carlos no ha sido consignada en el reporte oficial que notifica el gobierno salvadoreño sobre los fallecidos por COVID-19, que hasta este momento son 39, y también refleja la falta de información que están sufriendo los familiares de los pacientes porque no conocen ni siquiera qué tratamiento recibieron y tampoco saben si al final los atendieron o no en los hospitales públicos. Entonces Carlos fue atendido en un primer momento en el Hospital San Bartolo, 3 días después lo trasladan al Hospital Sacamil y al cuarto una funeraria toca la puerta de uno de sus hijos para informarle que había fallecido por COVID-19 y que fuera a reconocer el cuerpo de su padre al hospital. Ni siquiera el Ministerio de Salud informó a esta familia de manera oficial sobre el fallecimiento. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind, on my mind, on my mind, 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 mind. Would I leave if you were everything I wanted you to be? When I saw what you did, who you were with, got me questioning the things that I believe. So I asked myself, do I let you go? Do I keep you in the frame of my mind? Now I'm growing wise to your sugar-coated lies. Nothing sweet about my misery. I finally found what went wrong. I finally found the wrong in you. I finally found what went wrong. I finally found the wrong in you. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you. Escuchamos On My Mind de la británica Georgia Smith. Don't want you on my mind, on my mind, on
los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. Este jueves 28 de mayo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, informó que El Salvador ingresó a la fase 3 en la pandemia de COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta etapa los pacientes estables y los casos sospechosos del nuevo virus serán enviados a cuarentena domiciliaria con un medicamento y serán monitoreados por personal del Ministerio de Salud. Esto para concentrarse que en los hospitales sean atendidos únicamente los pacientes graves. Esta medida había sido recomendada por varios expertos desde hace más de un mes en el marco de la pandemia. Sin embargo, el Ministerio de Salud no la había acatado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Salud está buscando no saturar el ya congestionado sistema de salud salvadoreño. También tenemos que recordar en este caso que hay muchas personas que se han contagiado y que han asegurado que se han contagiado de este virus adentro de los hospitales. Entonces, esta es la novedad respecto al manejo que da un giro en la estrategia del Ministerio de Salud, porque hasta este momento, después de 2 meses de decretada la emergencia nacional, todos los casos confirmados estaban ya sea en un centro de contención o en un hospital público. En lo que respecta a los casos de COVID-19, hasta este momento ya la cifra oficial sobrepasa los 2,000 casos y 39 personas han fallecido. Este registro no reporta la muerte de Carlos, un señor de 77 años que murió el pasado 16 de mayo en el Hospital Nacional Sacamil y en el cual Revista Factum hace una publicación esta semana. La historia del hospital de Cifco inició el pasado 15 de marzo durante una cadena nacional del presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a construir el hospital más grande de Latinoamérica que atienda la pandemia del COVID-19. Hemos instruido al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, al Ministro de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, a convertir el Centro Internacional de Ferias y Convenciones en el hospital más grande de toda Latinoamérica para atender esta enfermedad. Solo para darles un ejemplo, El Salvador no cuenta con 100 unidades de cuidados intensivos. Solo en este centro tendremos 300 unidades de cuidados intensivos que se utilizarán exclusivamente para pacientes infectados con el COVID-19. Primero, esto no está listo todavía, eso no debe darle tranquilidad a nadie. Aparte de eso, el ingresar a una unidad de cuidados intensivos no quiere decir que se va a salvar, al contrario, quiere decir que está en riesgo alto de muerte, pero vamos a tener la capacidad de atenderlos. Aparte de eso, se van a poner 2,000 camas hospitalarias normales, de las que no son de cuidados intensivos, en ese mismo hospital. Para darles un ejemplo, los hospitales que construyó China en Wuhan construyeron 2 hospitales de 1,000 camas cada uno. Nosotros vamos a construir aquí en Cifco un hospital de 2,000 camas, es decir, lo mismo que los 2 hospitales que se construyeron en Wuhan, en China. Y vamos a tener, aparte de las 2,000 camas, 300 unidades de cuidados intensivos. Para eso el gobierno invertirá alrededor de $70 millones, pero creo que es importante que invirtamos ese dinero para poder salvar a la mayor cantidad de gente que sea infectada tarde o temprano con esta pandemia. 2 días después de ese anuncio, la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, contaba en una entrevista en TCS que ya estaba listo el dinero para el hospital. Ahí tienes tú el hospital, este hospital que va a tener más de 2,000 camas, 300 camas para las unidades de cuidados intensivos y para la cual yo te doy un anuncio, ya están los más de 80 millones dispuestos, ya están disponibles. ¿Ya está el dinero? Ya está el dinero, bueno. Absolutamente. ¿Dinero del Estado? ¿No ha sido préstamo? Dinero del Estado, nosotros no hemos incurrido ahorita en ni siquiera $1 de préstamo, hemos redireccionado y además estamos utilizando fondos de emergencia que no se pueden invertir en otra cosa que no sea emergencia. El 25 de marzo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Romero, informaba que la obra tardaría en construirse entre 2 meses a 2 meses y medio luego de su adjudicación. Ya vamos a iniciar con el proceso de contratación directa que arranca el lunes. Esperamos contratar en 2 días a la empresa y luego, después de que nosotros hayamos realizado las excavaciones, ya la empresa puede entrar con los trabajos
y comenzar con la construcción del hospital, que estimamos que va a andar entre 2 meses a 2 meses y medio la construcción del hospital. Desde esa declaración han transcurrido ya 2 meses. El porcentaje del avance oficial de la obra es del 39%, según la página gubernamental covid19.gov.sv. Es decir, es muy poco probable que la obra logre concretarse en el plazo que el Ejecutivo ofreció. Sin duda este hospital va a ser una de las obras por las que vamos a recordar la coyuntura del COVID-19. Sí se construye, Gerson. Sí se construye. Y, se termina. Y además también el manejo de información que ha tenido el gobierno en esta emergencia. Yo creo que esta es como una buena imagen para poder entender qué es lo que ha pasado con la coyuntura en varios niveles. Yo creo que si nos concentramos en eso podemos ver de hecho cómo han ido manejando la emergencia, porque de hecho el mismo discurso sobre el hospital ha cambiado ya varias veces. Ha cambiado varias veces y los plazos que hemos escuchado han cambiado. Yo creo que por eso este ejercicio que estamos haciendo, en el episodio que estamos haciendo ahora, es importante porque recordamos a la gente lo que los funcionarios públicos han dicho sobre este hospital. Hay que recordar que el presidente Bukele lo prometió como si fuera el hospital más grande de América Latina y como la respuesta más contundente para la atención del COVID-19 en El Salvador. Y yo creo que hay que hacer énfasis en que nadie le pidió ese periodo de tiempo para construirlo, sino que fue un periodo de tiempo que ellos prometieron. O sea, fue una bandera del Ejecutivo que lo iban a construir en un tiempo récord y no se referían, porque ahora ha cambiado bastante el discurso, no se referían a remodelaciones o adecuaciones de pabellones, se referían a la edificación del edificio, como lo escuchábamos en el audio del ministro de Obras Públicas. Yo creo que hay una cosa bien importante. Una de las partes centrales del discurso del presidente Bukele desde que inició esta contingencia es que el país se estaba preparando para justamente atacar la pandemia. Y dijo, yo creo que en las primeras cadenas lo repitió hasta la saciedad, decía: nosotros fuimos de los primeros países del mundo en cerrar los aeropuertos, fuimos de los primeros países en el mundo de cerrar la frontera, el aeropuerto a viajes que venían de China, de Italia, de España, y la gente entendió que esto era para ganar tiempo. Uh-huh. Y entonces que de hecho, siendo justos, estaba en tiempo. No, claro que estaba en tiempo, pero muchos pensamos, va a ganar tiempo para poder adecuar el sistema que tenemos, el sistema de salud precario, para poder atender a lo que se venía. Y lo que se viene, ahora vemos una saturación de los hospitales. Este hospital ahora mismo es un gran potrero, sin nada. Y yo creo que de eso ya nos va a dar más información nuestro productor Gerson Nájera. Pero no hay nada todavía concreto que se pueda ver. Más allá del porcentaje que está en la página. Y lo que dice el ministro también. Y lo que supuestamente se ha gastado. Y quizá hay que hacer más gráfico eso que estamos contándole a todos los escuchas. Yo creo que Nájera justamente es una de las personas que ha venido fotografiando el avance de esta obra, y él nos puede contar sin duda cómo ha visto estos trabajos. Bueno, el primer día que yo decidí acercarme a las instalaciones de CIFCO para tomar algunas fotografías fue el día 38 de la cuarentena. Este día fue el 27 de abril. Y yo en diferentes ocasiones había visto en los telenoticieros... Es decir, un mes después de la noche. Un mes después. Ya en los primeros 30 días habían publicitado mucho, que habían quitado ya toda la capa asfáltica del parqueo. Vale, y pasaron tantos días, entonces, bueno, voy a aprovechar de cuando vaya para el trabajo, voy a pasar tomando estas fotos. Y pasaron ya después casi 15 días y el trabajo prácticamente era el mismo, solamente tiene la primera capa que es como de un concreto, me imagino hidráulico, no sé, ¿verdad? Pero y el hoyo, ¿verdad? Y ese día, el día 45 de la cuarentena, fue el día que instalaron las láminas. No sé si recuerdan algunos de ustedes que también se viralizaron algunas imágenes.
en relación a esto, y las personas empezaron a protestar, que se tiene que poner láminas para protección de la gente que va pasando cuando todo está en cuarentena. Para protección, para protección de la transparencia en todo caso. Entonces, a mí me resultó también bien interesante eso, o sea, que hasta el día 45 de la cuarentena, porque ese día fue el 4 de mayo que pusieron la instalación de las láminas, y bueno. El último día que pasé por ahí fue el martes pasado, que fue 26 de mayo. Según la cuarentena sería el día 67, que fue que el ministro de Obras Públicas dijo que la obra en Cifco, en el parqueo, iba a continuar. Ok, ahora para ponernos al día sobre cuál es la versión también del gobierno sobre esto, yo creo que también es justo que escuchemos al ministro de Obras Públicas lo que dijo 2 meses después, justamente 2 meses después del anuncio que hizo Nayib Bukele de este hospital. Él dio una entrevista a TCS donde cambió bastante la versión de lo que nos habían dicho inicialmente. Escuchémoslo. Aclarar nuevamente esto, y es que estamos haciendo 2 cosas. Uno es adecuando todos los pabellones para poder garantizar la atención de pacientes, y lo otro, para poder garantizar una mayor capacidad, es que estamos construyendo un edificio de 3 niveles en el parqueo anexo de Cifco. Entonces quiero explicar un poco parte de este proyecto. Por ejemplo, en la primera etapa nosotros estamos habilitando el pabellón centroamericano y el salón internacional para tener la capacidad de atender 1.800 pacientes solo en estos pabellones. De ellos son 1.000 unidades de cuidados intensivos y el resto son hospitalización general. Las empresas están trabajando arduamente, llevamos un 55% de avance. La infraestructura esperamos tenerla adecuada en este mes de junio. De hecho, el contrato de obra civil que nosotros hemos adjudicado termina el 9 de junio, el contrato de obra civil. Entonces, el próximo mes nosotros ya vamos a tener habilitadas diferentes unidades de cuidados intensivos. 1.000 unidades de cuidados intensivos, mucho más que lo que ha tenido el país. Ni tan siquiera llegábamos a 100 unidades de cuidados intensivos, y ahora con esto que nosotros estamos habilitando vamos a tener 1.000 unidades de cuidados intensivos para pacientes. Mira, Viches, me parece bien importante este audio por varias razones. Primero, no hay que perder la vista de lo que habíamos escuchado antes. Primero, porque el presidente habló en un inicio de esto de 300 unidades de cuidados intensivos y 2.000 camas. Y habló de un solo hospital. Hay que recordar, un solo hospital. Yo hago énfasis en esto porque no solo en la coyuntura del COVID hemos visto grandes esfuerzos de este gobierno para desinformar, creería yo que deliberadamente, sino que en general en este casi año del presidente Bukele al frente del Ejecutivo. Se dijo en su momento que sería una inversión de 70 millones y como ya escuchamos a la comisionada Recinos, ella dijo que iban a ser una inversión de 80 millones. Entonces ya las cifras no comienzan a pegar. Ahora acabamos de escuchar al ministro de Obras Públicas decir que no, que son 1.000 unidades de cuidados intensivos. Entonces ya no son las 300, hay un salto significativo en la cantidad de unidades de cuidados intensivos que se van a construir. Antes de seguir con esto, yo quisiera agregar otro punto para complejizar más este tema. Se van a construir supuestamente, si le creemos al ministro Romero, 1.000 unidades. O si al ministro Romero, 15 de mayo. 15 de mayo. O si le creemos al señor Bukele, que dijo que iban a ser 300. Hay un problema que está ahí, que no se va a resolver este año, ni los siguientes 5 años. Es que este país no tiene intensivistas. Entonces yo no sé, más allá de lo que se quieran construir 300, 1.000 o 2.000 unidades, si se quieren construir 50 más, es que intensivistas, gente graduada de medicina, hay 50, no llegamos ni a 100. Entonces, es una cosa con la que creo que no se está pensando cuando propagandísticamente se comunica esto. Definitivamente, y sabes, también es interesante esa variación en el discurso en cuanto al hospital, porque inicialmente, como lo escuchábamos, hablaban de un edificio de 3 pisos. Ahora, tanto en su cuenta de Twitter, el presidente ha dicho que se trata de un proyecto de 3 etapas. De 3 etapas. Ya no es un edificio de 3 pisos, sino un proyecto de 3 etapas. Mientras que el ministro, en entrevistas, dice que es un proyecto de 2 etapas diferentes. Entonces, tampoco tenemos como mucha
coordinación en cuanto a lo que se está transmitiendo de información pública. Y es interesante porque ahora no nos están diciendo que lo que iban a entregar en la fecha prometida es el edificio, sino la adecuación de pabellones que ya estaban construidos en CIFCO y que ahora van a estar acondicionados para que puedan tener justamente todas las unidades que vos ya mencionabas. Y además el ministro en esa misma entrevista mencionó que iban a tener zonas para que pueda descansar el personal médico, para que puedan comer, para que no tengan que regresar a sus casas, etcétera. Entonces ese régimen también es algo que deberíamos de preguntar, ¿no? Sí, no, y además algo creo que fundamental, y a la gente se le olvida, y por eso para mí es muy necesario lo que está haciendo este episodio de Radio Encerrada, es recordar a la gente lo que se dijo. La opinión de expertos médicos en El Salvador, y recuerdo particularmente la opinión en un foro de Factum del doctor Solano, un infectólogo muy, muy famoso y importante aquí, fue: ¿por qué mejor no adecuamos? ¿Por qué no mejor hacemos hospitales de campaña? Y entonces ahora con esta nueva versión del ministro 15 de mayo, el ministro Romeo 15 de mayo, lo que está diciendo es: no, vamos a adecuar, casi que hacer espacios de hospitales como de campaña, más parecido a lo que dijeron que no iban a hacer. Correcto. Eso por un lado. Y lo otro que te quería decir era una cosa, y repito, retomo lo que dijo también en un espacio, el espacio antivirus, el doctor Oscar Picardo. Dijo algo que me parece también medular, es: basándonos en las estadísticas oficiales de cómo van los contagios, los casos positivos por COVID, cómo ha evolucionado esta ola, puede ser que ni siquiera se utilice ese hospital de CIFCO. Esto creo que es importante porque después de tantos retrasos, después de supuestamente haber invertido $35 millones, cuando supuestamente ya se tenían, retomando lo que dijo la comisionada Recinos, ya se tenía esos 80 millones, puede ser que esto al final sea un gran elefante blanco, sea el gran elefante del COVID y el gobierno del presidente. A esto agregar siempre a la memoria que este es un hospital que va a ser nada más para esta temporada. Así es. Que no estamos hablando de la construcción de un nuevo hospital que va a estar ya en la red pública, sino que estamos hablando de un hospital que tiene un uso específico. Y sabes, también llama la atención la transparencia que ha tenido el uso de recursos. El diario de hoy, de hecho, publicó el 27 de mayo una nota donde detallan que ya hubo una asignación de $35.1 millón para esta obra. Entonces, como ciudadanía no tenemos acceso a saber de qué manera se han usado. Pero ni siquiera lo tiene la institución que debería ser la Contraloría de los Gastos Públicos, que es la Corte de Cuentas. Y sobre esto, el 26 de mayo, el magistrado de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Antonio Enzora, nos comentaba las dificultades que han tenido para recibir la información. Este corte del que él está hablando fue el 5 de mayo. La documentación que han recibido la recibieron el 5 de mayo, ellos la tienen que verificar y todo, y eso es lo que comenta sobre eso. En el hospital de CIFCO son 6 ítems o 6 paquetes los que se ha previsto contratar. De estos, 3 paquetes ya han sido adjudicados. Pues bueno, si ya fueron adjudicados, ya hay un monto, entonces ya debe de existir un expediente donde se vaya evidenciando que se ha desarrollado cumpliendo con todos los requisitos de la LACAP, de manera que también, además de eso, haya una evaluación de las ofertas que se hayan recibido, o si solo se recibió de un ofertante, es decir, de los términos contractuales que vamos a encontrar también en ese expediente y demás. Entonces, eso es lo que la Corte de Cuentas está pidiendo. Por otra parte, también para nosotros es importante tener claro las fuentes de financiamiento que están, inyectando los recursos para financiar estos contratos. Los montos, determinar los montos con exactitud,
que están siendo también invertidos en este tipo de transacciones. Así es que esa información, entre otras, por ejemplo, informes, si ya se han efectuado pagos de anticipo, tendríamos que ver si estos anticipos se dieron con el 30% que autoriza la LACAP, si se ha garantizado de alguna manera también la buena inversión de este anticipo, si hay o no el otorgamiento de una fianza de cumplimiento de contrato. Entonces, toda esta información es la que nosotros, entre otras, estamos requiriendo a la administración y que aún pues no ha sido proporcionada. Yo quiero aclarar también que por transparencia el día 21 de este mes, sí, el señor ministro de Obras Públicas envió alguna información vía electrónica a la jefe de equipo encargada de administrar esta auditoría, pero nosotros estamos verificando que cumpla con los requerimientos que nosotros hemos hecho. A ver, es preocupante que la falta de transparencia no sea solo para los ciudadanos, sino que también para una institución como la Corte de Cuentas, que según la ley salvadoreña es la encargada de fiscalizar los fondos públicos. Yo creo que esto te habla también un poco de cómo esta administración entiende el manejo de la cosa pública, cómo esta administración entiende el manejo de los fondos que no son del gobierno, sino que son del Estado, de los ciudadanos, y los entiende de esta manera, con opacidad. Y esto, en esta coyuntura, se ha agravado porque las oficinas de acceso a la información pública están cerradas. Uh-huh. Están cerradas pese a que el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública ha llamado a que no se cierren estas oficinas, que la pandemia no debería ser una causa para denegar información pública a los ciudadanos. En estos periodos, y la experiencia salvadoreña por desgracia nos hace recordar, en estos periodos de emergencia es cuando desgraciadamente en el pasado hemos tenido actos deleznables de robos descarados de parte de gobernantes hacia el erario público. Entonces yo creo que particularmente ahora es cuando más los ciudadanos tenemos que exigir transparencia y fiscalizar cómo se gasta nuestro dinero. Y sobre eso justamente consultamos a la presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, Cristina Pérez, para que nos dijera de qué forma podemos ejercer la Contraloría Ciudadana en este periodo donde no tenemos ni siquiera acceso a estas oficinas. Definitivamente la emergencia no justifica el cierre de las oficinas de información y respuesta. Como instituto hemos recomendado que puedan realizar las labores de manera remota, de manera electrónica, haciendo uso de los mecanismos habilitados ya por las tecnologías de la información, pues existen normas como la misma Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos, que serían las dos leyes aplicables que ya permiten hacer uso de las tecnologías de la información. Entonces nosotros somos promotores de esa idea. Asimismo, sobre la decisión de cerrarla, naturalmente pues nosotros como instituto no la compartimos, debido a que, como se ha dicho, pueden existir canales electrónicos para poder solventar las necesidades o las peticiones de la ciudadanía, y que efectivamente pues no hay que olvidar en este contexto que estas herramientas o facilitar la información facilita el ejercicio de los derechos fundamentales, como el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Pues el IAIP está, digamos, haciendo su parte de solicitar a la asamblea, de solicitar a la sala que permitan levantar los plazos, pero en general la población puede, como una alternativa, buscar mecanismos legales que pueden abonar precisamente a esta petición para garantizar sus propios derechos fundamentales. IAIP ha
ha habilitado una herramienta para la publicación de información y, sin embargo, ha sido mínima la participación de las entidades al frente de la pandemia que han proporcionado la información. En ese sentido, pues también hay que mencionar que las oficinas de información y respuesta del Ministerio de Obras Públicas y de Presidencia, entre otras, no brindan trámite a las solicitudes. Por tanto, sí se ha visto la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha visto afectada con la suspensión porque se ha tomado como una justificación para no brindar la información la suspensión de plazos administrativos y por lo tanto pues no se ha dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública tal como debiera de dársele cumplimiento a la misma. Como ciudadanía, los mecanismos de fiscalización que tenemos respecto de este proyecto es precisamente solicitar una auditoría especial financiera a la Corte de Cuentas de la República. También la otra sería solicitar información al Ministerio de Obras Públicas, ya que con ello pues se puede conocer el gasto, contratos, planos, estudios de suelo, y precisamente es lo que estamos luchando desde el Instituto de Acceso a la Información Pública para que pueda transparentarse esta información y pueda tener la ciudadanía esos mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios, que es una obligación del Estado. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance? Escuchamos Moondance del artista irlandés Van Morrison. Esta emergencia no es igual para todos. ¿Cómo viven la cuarentena? Los varados en Uruguay. El músico salvadoreño Juan José Albergue Chacón estaba trabajando en la gira de la reconocida banda ucraniana Ginger, cuando El Salvador cerró sus fronteras. En la búsqueda por no dejar sin su aporte económico a su esposa e hijos, inició un negocio de pupusas en Uruguay, el país donde está varado. A continuación nos cuenta su historia. Bueno, mi nombre es Juan José Albergue Chacón, soy salvadoreño, estoy varado en el Uruguay desde el 18 de marzo del corriente año. Yo pues trabajo de la música, soy músico también, pero trabajo para una agencia de artistas internacionales y estábamos en una gira con una banda ucraniana que se llama Ginger. La gira empezó en El Salvador, luego hicimos Guatemala, teníamos 3 fechas en México, las cuales se lograron realizar las 3. Justamente en la última fecha de México, El Salvador cerró su entrada por el aeropuerto y por frontera, ¿verdad? Yo estaba a punto de comprar mi vuelo, de hecho, de México para El Salvador, cuando ya habían cerrado todo. Después de esto, pues me tocó la opción, pues
de decidir si quedarme en México o irme al Uruguay, ya que el dueño de la empresa para la que trabajo es uruguayo y se me hacía más fácil optar por Uruguay, ya que por lo menos aquí tendría casa y donde quedarme. Como te decía, estoy acá desde el 18 de marzo, básicamente llevo 70 días acá en el Uruguay. Me puse en contacto con la embajada desde que vine. Bueno, llené los formularios que el gobierno puso en sus redes sociales para todas las personas que habían quedado varadas. A los 20 días básicamente de estar acá, la embajada se puso en contacto conmigo y me envió una canasta básica que era, digamos, para 10 días. Después de esto, pues yo no les volví a escribir porque pues sentí que tal vez ellos iban a seguir escribiéndome. Al ver que ya pasaron básicamente 2 meses, yo escribí a Cancillería hace 10 días y expuse mi caso de que básicamente ya tenía 2 meses acá, necesitaba una ayuda de comida al menos o por lo menos para hospedaje, porque según entiendo en Costa Rica, Colombia y México, las embajadas de allá lo que están haciendo con los compatriotas salvadoreños es ponerlos en Airbnbs o ponerlos en hoteles, todos los salvadoreños, y les están ayudando con comida, etcétera. La forma en la que sobreviví después de los primeros 20 días, yo viajaba con 2 amigos uruguayos, aparte de la banda ucraniana, que algunos quedaron varados en Estados Unidos y algunos lograron llegar a Ucrania. Con mis amigos les gustaron mucho las pupusas y yo antes, hace años, había tenido una pupusería. Nunca había hecho pupusas en mi vida, pero sí había tenido una pupusería y básicamente me puse a inventar. Logré hacer pupusas, las perfeccioné, a modo que llegué al punto de empezar a vender ya para todo el público. Creamos una página, la pupusería era online básicamente, que se llamaba La Pupusa del Diablo, y es básicamente hemos estado sobreviviendo el último mes y medio vendiendo pupusas con ayuda de mi familia, también que pues han estado pendientes de mis 3 hijos, ya que soy padre de familia, estoy casado con mi esposa y todo, y mi familia ha estado pendiente por lo menos de los niños y de mi esposa. De esa forma pues logré como canalizar el estrés de no estar en casa, y pues de lo de las pupusas que logré vender, que todavía las sigo vendiendo. O sea, creo que no voy a dejar de vender hasta que me vaya de acá, pero he logrado mandarle plata a mi esposa, que no es mucho, pero pues no puedo prescindir de mis responsabilidades como papá y como esposo. En Uruguay hay 6 salvadoreños varados, de los cuales yo tengo contacto con 2 personas, pero yo ahora que pues tuve la entrevista con la televisión uruguaya, pues ellos me dijeron que no querían ser parte, porque básicamente lo que me dieron a entender en pocas palabras era que no querían represalias y no querían perder la opción de viajar el 5 de junio, que es el vuelo que está programado para repatriar a los salvadoreños varados en Uruguay, en Chile, en Paraguay y Argentina. Nos tendrían que mandar por tierra a Buenos Aires y ahí todos tenemos que tomar el vuelo directo a El Salvador. Esto me lo comunicó hace 2 días el embajador, me llamó y me dijo: mira, hay una posibilidad de que haya un vuelo el 5 de junio, no te quiero prometer nada, pero sí van a tener que pagar y el precio del vuelo puede oscilar entre $400 a $600. Yo me quedé atónito, básicamente porque, yo en El Salvador, soy músico, pero también tengo mi empresa de renta de instrumentos para shows de las bandas internacionales que llegan al país. También tengo audio para bandas locales, pero ahorita no hay nada de shows en El Salvador, entonces es como un poco difícil para mí remunerar dinero en estos días. Me quedé sorprendido de la noticia del embajador, de la llamada, y sí me pareció como bastante inhumano el hecho de que, yo apoyo el hecho de que hayan cerrado fronteras y aeropuertos para que la gente que estaba en otros países no llegara con el virus al país. Lo apoyo completamente, pero lo que sí no apoyo es el hecho de que no hay un plan específico o cada embajada está manejando de diferente forma, en cómo están los salvadoreños, cómo han estado con hospitalidad y comida, y lo de los vuelos, porque yo tengo amigos que ya fueron repatriados y algunos de ellos no les han cobrado nada. Entonces me parece absurdo que vengan. Y en esta crisis, yo sé que el gobierno los pide el dinero es para las aerolíneas, pero realmente no me parece nada coherente que nosotros tengamos que hacernos responsables por vuelos que nosotros perdimos por decretos del gobierno, que lo cual estuvieron muy bien, pero no me parece justo que tengamos que pagar por ellos cuando ahorita no estamos generando dinero nosotros desde acá. Entonces, básicamente eso es parte de la historia.
no todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse. Ceci González es parte de la comunidad LGTBQI del país. Además, es guitarrista de La Banda y también es una gran consumidora de cultura pop. Por eso, le pedimos que nos recomendara series o películas que aborden la diversidad sexual para poder ver en esta cuarentena. Hola, me llamo Ceci González, soy miembro de la población LGBTQI acá en El Salvador y para los que han oído nosotras también soy una de las guitarristas de La Banda. Quería darles unas recomendaciones de películas y series con temáticas LGBTQI que pueden ver ahorita que todos estamos encerrados. Yo siempre he pensado que la representación de la diversidad sexual y de género en los medios es súper importante, no solo porque nos educa sobre temas a los cuales tal vez no estamos expuestos normalmente, pero también porque normaliza la idea de que los miembros de esa población son seres humanos plenos y complejos que también tienen historias que contar. Decidí quedarme solo con cosas que están disponibles ahorita en Netflix por el acceso, ¿verdad? Y las he partido en dos categorías. Una incluye aquellas que específicamente tienen temas de diversidad como parte de su trama y la otra incluye series que para mí son un gran ejemplo de cómo se pueden representar personajes con identidades diversas de una manera realística y como más compasiva hacia las personas que comparten esa identidad. Lo siento de antemano que mis recomendaciones todas están en inglés, pero la mayoría de las cosas que veo así son. Vaya, la primera categoría primero está Moonlight, que ganó el Oscar por mejor película en el 2016. El personaje principal es un hombre afroamericano gay y es una historia hermosa y súper conmovedora que se enfoca en el conflicto que existe en estas diferentes identidades que tiene el personaje. Segundo está Pose, que es una serie de ficción pero que está basada en la escena de los ballrooms que tomaba lugar en Nueva York en los 80s, la cual es sumamente importante para la cultura y la historia queer en los Estados Unidos. Demuestra lo que era ser queer y mayormente pobre y no blanco en los estados en ese momento, y también trata bastante con la crisis del VIH-Sida que pues tuvo su auge en ese momento. Después quisiera recomendarles dos documentales. Uno se llama The Life and Death of Marsha P. Johnson. Marsha Johnson fue una mujer trans que es considerada una de las madres de la lucha por los derechos de la población LGBTQI en los Estados Unidos, y siento que es súper importante conocer esta historia de esa lucha, ya que fue una tan llena de dificultad y de dolor. Y por último está un documental que vi la semana pasada que se llama A Secret Love, que es como esa película que solo ves y después solo querés abrazar a la gente que querés por ser tan linda. Cuenta la historia verdadera de una pareja de mujeres que han estado juntas desde los 40 y que han vivido casi su vida entera como pareja a escondidas de su familia y el mundo, básicamente, por ese miedo a la discriminación y rechazo que lastimosamente es tan común en el mundo y era hasta más común en las décadas donde estaban empezando sus vidas. Así que se las recomiendo si quieren pegar una buena chillada. La segunda categoría de series es con una buena representación diversa. Primero les recomiendo One Day at a Time o Un Día a la Vez. Esta sí es una serie así tipo sitcom, es como bastante cursi, chistosita, no es muy seria, pero la dinámica que presenta entre los miembros de esta familia cubana viviendo en los Estados Unidos, la verdad, bastante buena y muestra como que las dificultades que tenemos bastante como latinos en abordar temas de homosexualidad, especialmente en nuestros hijos o hijas o hijes. Después quiero recomendarles Please Like Me, la cual es una serie australiana que tiene como personaje principal a un hombre joven gay. La serie se trata mucho más sobre su vida con su familia y sus amigos, pero es un muy buen ejemplo de una serie con un personaje gay, en donde el hecho que es gay es parte de su historia y de su identidad, pero no es como que lo define o lo único de que se trata. La serie también es bastante chistosa y bastante buena. Otra serie similar es Sex Education, que salió hace como un año, tal vez dos. Me gusta porque siento que es una buena representación, una representación bien honesta de cómo es la vida de los adolescentes ahora y cómo, aunque ha habido un gran progreso en términos de aceptación y respeto hacia la diversidad sexual, especialmente en las personas jóvenes, todavía hay un gran elemento de vergüenza y culpa alrededor de esto. También quiero recomendar una serie que se llama Special, en donde el personaje principal es un hombre gay con parálisis cerebral. Esa serie me encanta, no solo porque está súper bien hecha y es chistosa y súper honesta, pero al tener un personaje como este en primer plano, manda el mensaje que las personas con discapacidades físicas o cognitivas también son seres sexuales, que muchos de ellos también solo están buscando amor y romance. Y ya por último solo quiero mencionar rapidito 3 series animadas que siento que si hubieran existido cuando yo era peque, me hubieran súper cambiado la vida y siento que mi infancia hubiera sido mucho más fácil de lo que fue. La primera es Steven Universe, una de mis series favoritas de toda mi vida. Es musical, chistosa y súper tierna. Después está el remake de She-Ra, que fue una caricatura de una superheroína en los 70s o 80s creo, pero acaba de salir una versión como modernizada, con un toque bastante feminista también, está muy bonita y tiene una buena representación de diversidad. Y por último está People and the Age of Wonder Beasts, que literal la terminé de ver hoy. Está súper buena, música súper chiva y se la recomiendo a quien sea que le gustan las series animadas. Eso es todo, perdón, yo sé que la lista es súper larga y lo hice todo súper rápido, pero honestamente es lo más corta que lo pude hacer. Espero que disfruten, gracias por dejarme nerdear de esta manera, espero que todos se encuentren sanos y seguros. Salud, eso es todo.
Llegamos al final de este episodio. Estamos por cumplir un año de la administración Bukele. Un año que, entre otras cosas, ha significado un enorme retroceso en transparencia y el acceso a la información pública. Y el hospital de Cifco apunta a ser su legado más grande. Hoy, más que nunca, es importante que los ciudadanos exijamos cumplir nuestro derecho a la información. Luego, nos podemos arrepentir de quedarnos callados. Es todo por hoy, y por favor, no tengamos miedo. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Faltaba el pan. Empezó a hartarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron a patadas a los 100. A los 100. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.